porque hoy día también entre las normas legales del Diario Oficial del Peruano ha aparecido una disposición, un decreto legislativo que ayer fue presentado por el presidente Toledo, que se refiere a las penas, los nuevos procesos que tendrán que hacerse a los sentenciados por terrorismo que fueron sentenciados, valga la redundancia, por el fuero militar. Se dice que un aproximado de 420 expedientes estarían siendo anulados y por lo tanto se estarían haciendo siquiera 400 nuevos juicios. ¿Está de acuerdo el presidente de la Sala Nacional de Terrorismo con esta nueva disposición? ¿Es un mecanismo útil para sancionar adecuadamente en un segundo juicio que tendrá que hacerse obligadamente? Se lo preguntamos a él de inmediato. Muy buenas noches, doctor Pablo Talavera. ¿Cómo le va? Bueno, como todo ciudadano, conociendo el día de hoy ya de manera oficial el decreto legislativo 922 y mi concurrencia a su programa básicamente no tanto para asumir una posición a favor o en contra de la ley, porque los jueces expresamos ello en nuestras sentencias, sino fundamentalmente para explicar a la ciudadanía qué es lo que la sala va a trabajar, qué van a hacer los juzgados, porque en el Poder Judicial ya no queremos que las cosas se queden en las tinieblas o en la zona oscura, sino que sea una actuación transparente, una actuación que la ciudadanía vaya conociendo, ¿no? Desde este punto de vista, ¿le parece interesante esta parte de la disposición que prohíbe cámaras? Cámaras, supongo yo, que así como fotográficas de video, en general de televisión, se permite en los juicios orales la presencia del público, ¿verdad? Pero no pueden tomar imágenes. Bien, actualmente, como todos saben, en los juicios normalmente no se restringe el ingreso a la prensa en todas sus modalidades, es decir, audio, video, etcétera. Pero existe una norma en nuestro Código de Procedimientos Penales que podría el juez usar para poder retirar a la prensa, ¿no? Sea parcialmente o totalmente. O sea, el principio de la publicidad siempre ha tenido sus restricciones. Ahora, yo no iría a tocar el tema desde el punto de vista estrictamente jurídico, es decir, si las normas permiten, en estos casos, que no ingrese la prensa a través con sus cámaras o con el video, sino yo iría más bien a la conveniencia o no de esa disposición. Pero ese hecho es un hecho que está en la disposición. Así es. La prohibición a ingresar con cámaras de televisión o fotografía. O sea, desde la óptica del ciudadano que está siendo procesado, de pronto esta restricción no afecta a su derecho fundamental. Ajá. Pero del lado de la ciudadanía, ese principio que es de transparencia y control ciudadano, que muchas veces quiere saber qué está pasando, ¿no sé? Que estamos reclamando intensamente hoy. Así es, ¿no? Yo creo que desde esa óptica de la conveniencia ciudadana, creo que se debió haber optado más bien por una fórmula en la cual se le otorgue al juez la posibilidad que en el caso concreto, si se advierte algún peligro que se pueda sentir afectado un testigo o un inculpado o un procesado, en esos casos el juez, de acuerdo incluso a las normas actuales, podría invitar a la prensa a que se retire. Que le dejara la potestad al juez de decidir, cosa que no sucede con la nueva disposición. Claro, la nueva norma es más clara en el sentido de restrictivo, ¿no? Pero todavía no hemos analizado esto de una suerte de pleno de magistrados, pero debo informar a la ciudadanía que si bien es cierto que hay esta restricción, pero la norma, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles dice que las sentencias sí son públicas y no hay posibilidad de que ahí la prensa se le impida un acceso. Entonces, por ahí encontramos un pequeño problemilla, ¿no? Una colisión está usted encontrando, una disposición frente a otra disposición. Una dice que la prensa no tiene restricciones y la otra dice, esta nueva disposición, que la prensa no va a poder tomar imágenes, no va a hacer público a través del video. Por lo menos en cuanto a la sentencia, es claro que sí va a ser posible Claro, pero su preocupación va por el lado de que la ciudadanía no va a poder seguir el juicio, ¿no es cierto? Claro, o sea, fíjese,
Normalmente se restringe la publicidad cuando hay razones de seguridad nacional, hay problemas de moralidad, hay menores, hay vida privada. Pero lo que nos llama la atención es que la restricción no vaya de la mano con una causa, ¿no? Es decir, sea inmotivada. Entonces eso puede traer razones o equivocaciones o confusiones o situaciones de inconveniencia para la ciudadanía, no tanto para quienes están dentro del proceso, porque los que están dentro del proceso van a estar con el público normal que ingresa a las salas de audiencia, incluso van a entrar reporteros que no tengan cámaras o filmadoras. Para ¿no? concretar el tema, estos son juicios que manda el Tribunal Constitucional y ahora están regulados por esta disposición de los sentenciados por terrorismo, por traición a la patria, puntualmente por jueces militares, de los jueces sin rostro, sobre todo de aquella primera época en que efectivamente pues la comunidad internacional no reconoce el debido proceso cuando se han hecho en una sede militar. Abimael Guzmán se ha quejado de que lo sentenciaron en Víctor, en la base aérea de Víctor, que no es posible, que él ni siquiera se enteró si eran jueces o no jueces, porque tenían una capucha, no los vio, no respetaron el debido proceso, etcétera, etcétera. Abimael Guzmán tiene derecho, de acuerdo a esta disposición, a que le hagan un nuevo juicio. Así es clara la ley, ¿no? Abimael Guzmán y todos los terroristas que fueron sentenciados bajo las leyes del año 92 vinculadas a la traición a la patria. Ajá. ¿Cuántos son? Estamos hablando de 712 condenados que están involucrados en 410 expedientes. Ajá. ¿Me permitiría una pausa, por favor? No. Le ruego. Vámonos a los exteriores de los juzgados anticorrupción. Está terminando, acaba de finalizar este careo entre Matilde Pinchi y Laura Bozzo. Vamos a ver un momento más, tendremos algunos seguramente detalles de este careo. Ha comprometido su participación el doctor Carlos Chipoco, abogado de Laura Bozzo, en un instante más. Esta noche vamos por el ámbito jurídico o judicial. Dos grandes temas, ¿no es cierto? Esta lucha contra la corrupción y también el otro gran tema, el terrorismo, el juzgamiento a terroristas, asunto que no debe dejarse en un segundo plano, no debe dejarse de lado, sobre todo cuando se está hablando de una avalancha de acciones de amparo, de habeas corpus, a través de los cuales más de 400 expedientes están pidiendo la anulación, ahora por una disposición con todo derecho de ese juzgamiento, de esas sentencias en fuero militar y la obligación de hacer un nuevo proceso en el fuero civil. Nuestra preocupación, y por eso conversamos con el doctor Pablo Talavera, presidente de la Sala Nacional de Terrorismo, es si los jueces están capacitados para recibir esta avalancha de procesos, por lo menos 400 procesos, doctor Talavera. Claro, no hablemos en términos de capacitación porque... Capacidad, de repente, de número de jueces, de instalaciones, de recursos, de logística. De logística. Efectivamente, esta es una carga extraordinaria, no es una carga prevista, no estuvo en el presupuesto. Estamos hablando de una sentencia que se dictó en el inicio de enero, el motivo por el cual, al parecer, las autoridades del Poder Judicial como del Ministerio Público plantearon requerimientos y han sido escuchados. Sin embargo, todavía esto no se ha materializado a través del decreto supremo, me imagino, que ordena la transferencia de las partidas necesarias, ¿no? Pero hay voluntad porque han sido notificadas las autoridades del Poder Judicial a través del Ministerio de Economía de la aprobación de un financiamiento hasta por 30 millones. ¿La cuestión tiene que ver solo con fondos de recursos monetarios, o va más allá? Hay quienes están sintiendo temor de este nuevo juzgamiento. No están ya los testimonios, todos los que actuaron en aquel momento, los testigos, las pruebas. ¿De qué manera es válida y de qué manera es inválida una prueba, por ejemplo, para volver a sentenciar a alguien que ha participado pues de manera vital en esta ola de subversión? Bien. En principio, al anularse los procesos, las actuaciones del juez militar también se anulan. O sea, por lo tanto, las declaraciones testimoniales o las declaraciones de las víctimas quedan también inválidas. Lo que no significa que no se le pueda volver a llamar a estos testigos o estas víctimas al nuevo proceso. ¿Pueden no estar? ¿Pueden haberse ido del país? Puede ser. ¿Pueden haber desaparecido? Puede ser. ¿Por juicios después de la captura de Abimael Guzmán, por ejemplo? Puede darse en algunos casos esa 92. situación.
Pero no olvidemos... ¿Qué va a pasar en esos casos? Bueno, en esos casos son hipótesis que realmente podrían traer un problema en la búsqueda de las pruebas. Pero están en la puerta de su oficina, del trabajo que va usted a tener que afrontar, porque eso es un hecho. Claro, pero el juez se enfrenta a los problemas no con suposiciones y no con situaciones que den la impresión de que va a actuar de cualquier modo, sino que el juez actúa para llegar a la justicia conforme a derecho, y solo a través del derecho, lo que le permiten las leyes, puede acopiar pruebas, puede actuar pruebas. No hay otra posibilidad. Entonces, pero habrán algunos casos... Habrán algunos casos sumamente complicados. Como los que usted señala, y otros complicados, que para eso la ley ha contemplado los supuestos en qué pruebas valen, qué pruebas no, y los supuestos de investigaciones complementarias. ¿Cuáles son las que valen y cuáles no? Bueno, la ley ha señalado que las pruebas preconstituidas, es decir, pruebas documentales, informes periciales, actas, por ejemplo, de los arrepentidos, actas de incautación, por ejemplo, de algún material, o manifestaciones prestadas en la policía con la participación del fiscal y del abogado defensor, donde no se hubiera torturado o realizado tratos inhumanos contra las personas, o sea, que se haya respetado la dignidad de las personas. Entonces, esas pruebas valen. O sea que algunas de las pruebas que tuvieron en sus manos los jueces militares, los jueces sin rostro, sí van a ser declaradas válidas. Las que la ley está señalando, que son algunos, ajá, no todos. Van a tener que bucear en un mar de expedientes. En opinión quien habla, los jueces instructores van a tener prácticamente que empezar desde el inicio, ¿no? De cero. Ahora, decía yo que habrán casos medianamente claros, fáciles de probar, como por ejemplo pues la instalación de un coche bomba por parte de quienes actuaron, quienes lo hicieron. Claro, hay casos flagrantes, la autoría ¿no? intelectual, en el caso flagrante, pero la autoría intelectual, ¿cómo se prueba? Bueno, se prueba a través de la llamada prueba indiciaria, es decir, se parte de una metodología inductiva, es decir, de una serie de hechos que se van probando, encadenados, ¿no? Varios, y a través de inferencias, es decir, razonamientos, se llega a conclusiones, ¿no? Bien sea conclusiones a través de la regla de la experiencia, o bien sea inferencias en base a comparaciones. ¿Cuánto pueden durar estos juicios? ¿Hay un plazo perentorio? No, porque se sujetan a las reglas del proceso ordinario, según la ley. ¿Pueden durar mucho tiempo? Creo que tratándose de una sala especializada que se dedica solo a ver este tipo de casos, conjuntamente con todas otras salas también de los diversos departamentos del país, estamos hablando que en promedio supongo que en 3 años debe estar concluyendo los procesos, ¿no? ¿Cada una de las sentencias? Porque hay un plazo, ¿no es cierto? No, estamos hablando del paquete. Del paquete, el tremendo paquete. Pero en el caso de cada juicio, el reo en este caso, una vez que le han anulado la sentencia del fuero militar, empieza como no sentenciado, como procesado, ¿no es cierto? Sí. Se le está iniciando un proceso. ¿Van corriendo los plazos que se establecen para la permanencia en cárcel de un reo sin sentencia? Ah, por supuesto, tienen que computarse los plazos, ¿no? ¿Cuánto es el plazo? ¿36 meses? Así es. 36 meses. Después de eso, un habeas corpus saca a cualquier individuo de la cárcel. Vuelvo a repetir, los jueces son especializados, es decir, se dedican a ver estas materias. Obviamente que pensar que en el plazo que señala el código, que son 4 meses para una instrucción, exactamente en ese plazo concluyen, no es tan cierto, porque a veces hay ampliaciones. Lo que hay que buscar siempre en el trabajo jurisdiccional es la coordinación para efecto de que los expedientes no estén perdiendo el tiempo o en la fiscalía o en algún despacho judicial sin que el expediente esté en trámite. Y eso a veces sucede por fallas en la coordinación, porque no se remiten los expedientes o no se vuelven los expedientes a tiempo. Hay quienes han dicho que Sendero Luminoso ha ganado desde ya con la dación de esta disposición por el Tribunal Constitucional y ahora con esta otra disposición, este decreto legislativo, que es parte de una estrategia de la subversión para sacarlos de la cárcel, que en la práctica será imposible establecer pruebas concretas, apelarán, dirán que no es cierto, no habrán los testigos y tendrán que sacarlos a la calle. ¿Qué dice usted? Bueno, yo no puedo opinar por las estrategias que puedan tener un conjunto de abogados o un abogado o determinados reos, porque en principio eso es lícito, ¿no? Eso lo permite la Constitución y la ley, que toda persona que se vea acusada de un hecho
tenga la posibilidad de preparar su defensa con la debida antelación, seguir la estrategia que estimen conveniente, porque eso es defenderse. A través de los casos que ha visto usted en estos últimos tiempos, ¿siente que hay una recomposición de Sendero? Fíjese, yo no puedo hablar con respecto de situaciones de carácter político o simplemente un discurso de carácter político. Yo parto de las estadísticas que nos remiten respecto a los procesos, o sea, salvo que no estén funcionando las agencias de control, yo no estoy viendo que estadísticamente hayan aumentado los procesos nuevos por terrorismo. Ajá. ¿Ha encontrado que hay comunicación desde la base naval del Callao? Vladimiro Montesinos, Abimael Guzmán, que también está en la base del Callao, por cierto, ¿estaría dando algunas disposiciones a su gente? Bueno, en principio a mí no me dan ningún tipo de información de carácter reservado, mucho menos de inteligencia, ¿no? ¿No le llega con los nuevos procesos? No, no nos llega ningún tipo de esa información, tampoco la pedimos. Creo que la justicia tiene una labor claramente señalada en la Constitución y la ley y no tenemos por qué recurrir a tratar de averiguar qué está pasando con los reos. Esas son funciones que se le asigna al Poder Ejecutivo a través del Instituto Nacional Penitenciario. O sea, no es nuestro trabajo eso. ¿Encuentra usted este trabajo, para finalizar, doctor Talavera, medianamente complejo o muy complejo? Es complejo. Es complejo. No es que sea una causa más pequeña y la otra más grande en número de hojas. Es complejo porque sencillamente estamos hablando, como usted bien lo ha dicho, de reconstruir una historia que pasó hace 10 años. ¿O más? ¿O más? Ajá, esperamos que los jueces estén a la altura de las circunstancias. Hemos tenido desafortunadas experiencias con jueces asustados, amedrentados. Fíjese, solo un ejemplo, ¿no? La nueva imagen del Poder Judicial, que no necesita hacer que entren nuevos jueces a veces al Poder Judicial, le puedo demostrar solamente con un solo hecho. La magistratura ha recibido más voluntarios, o sea, más jueces que han querido venir a la especialidad de terrorismo. Es decir, se han quedado algunos muy buenos jueces que no han podido ser seleccionados para la magistratura de terrorismo. Como muy buenos fiscales, tengo entendido, han sido seleccionados, jueces todos ordinarios y titulares, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Dios quiera que actúen con sabiduría por la salud del país. Muchas gracias. Muy buenas noches y mucha suerte. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.